Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato. El día de hoy vamos a hablar sobre la originalidad y nuevamente tengo el gusto de tener como invitado a Fernando Casas, quien ya participó anteriormente en el podcast sobre arte, artesanía y diseño, el cual, por cierto, tuvo muy buen acogimiento. Fernando, para recordar su perfil, es coordinador docente de las materias de Historia, Teoría y Metodología del Departamento de Diseño del Hábitat y Desarrollo Humano del ITESO. Es psicólogo, es diseñador y además tiene una maestría en comunicación. Muchas gracias, Fernando, por aceptar nuevamente la invitación a participar. No, yo encantado. Tú dime, cuando me invites, yo siempre estaré aquí. Me encanta platicar contigo. Muchísimas gracias. En esta ocasión, nuestra charla tiene la intención de atender el tema del problema de la originalidad. Cuando hablamos de originalidad, tenemos que pensar también en otros conceptos, o por lo menos yo los pienso así. Por ejemplo, como la idea de copia, de innovación, de proceso creativo, de autenticidad o de novedad. Esto porque al pensar en originalidad, pues pensamos que la creatividad le acompaña. También hay algo que me gustaría platicar contigo, Fernando, sobre quizá un mito, o lo que yo consideraría un mito, sobre que la creatividad tiene que ver con la emoción y no tanto con aspectos racionales o intelectuales o cognitivos, sino que suele pensarse que está conectado con la emoción. Voy a decir una frase de Parménides que tiene que ver con la creación y por supuesto con la originalidad, en la que dice que nada surge de la nada nada proviene. Y en Platón sería algo así como que crear tiene que ver con hacer visible la existencia. Entonces creo que esto nos llevaría a preguntarnos de qué elementos se vale la creatividad. Si nos remontamos a la antigua Grecia, los poetas se inspiraban por una musa, pero entonces tendríamos que pensar si eso es la inspiración realmente y también preguntarnos si la originalidad está sesgada a la emoción que otros pueden ejercer sobre uno o más bien es un proceso que trata de dar una solución. O bien, si la creatividad es un estado de iluminación, si quizás solamente la persona creativa solo puede crear una cosa o unas cuantas cosas y se le agota esta iluminación. Hay otro pensador ya muchísimo más contemporáneo, que es Dewey, y él explica que el pensamiento se inscribe en una relación entre lo que ya sabemos con nuestra memoria y con lo que percibimos, y con esta, digamos, trilogía, damos significado a las cosas y entonces podemos crear y podemos inferir más allá de lo que tenemos como dado. Entonces, en Dewey, la inferencia tiene lugar a través de la sugerencia de todo cuanto se ve y se recuerda. Y esta sucesión de ideas son, para el pensamiento de Dewey, un proceso que tiene dos recursos básicos e innatos, la curiosidad y la sugerencia. El pensamiento debe conducir a una meta, a una acción o a un resultado. La contraparte de lo que solemos pensar por creatividad tiene que ver algo más con un proceso racional o intelectual. Y bueno, recuperé algunas ideas de unos investigadores en psicología sobre la creatividad, nada más como para dar alguna pincelada, y dicen al respecto que la creatividad es una mezcla que va de la mano con la inteligencia, pero otros dicen que se trata de dar la respuesta adecuada o resolver conflictos de manera óptima. Hay un psicólogo que se apellida Obrador que dice en el texto Creatividad y generación de ideas que un producto creativo, original y novedoso requiere de un consenso por parte de las personas que evalúan el producto, y creo que esto se acerca un poco más al trabajo que Fernando y yo hacemos en el ITESO con los diseñadores. Creo que va un poco por ahí.
Para dar inicio a la charla con Fernando, voy a plantear algunas preguntas. Podremos iniciar por cualquiera de ellas. ¿Se puede ser original? Esa sería una de las primeras. ¿Qué elementos del proceso creativo tienen que ver con la originalidad? ¿Cómo podemos proponer algo nuevo y destacable en el mundo si todo está hecho o dicho? Aunque podríamos poner en duda esto también. Y bueno, pues podemos comenzar, Fernando, con la idea que más te apetezca. Pues muchísimas gracias por la introducción, Tania. Creo que planteas un panorama muy interesante del cual podemos partir para ir por diferentes rumbos. Entonces, aquí yo creo que el gran reto que voy a tener es no perderme en mis propias divagaciones, que suelo hacer eso. Espero que tú tengas una especie de correa o algún lazo que me permita ir regresando, porque hay mucho de qué hablar. Veamos. Yo creo que Parménides en su definición se hubiera un poco escandalizado de las teorías actuales del origen del universo. Por ejemplo, Penrose, claro, está haciendo casi una broma cuando describe la teoría del Big Bang, cuando dice que y la nada hizo pum y el universo existió. Parménides estaría así como, no, ¿cómo que la nada hizo pum? ¿No? Sí. O Aristóteles inclusive, ¿no? ¿Cuál es la causa primera o el motor inmóvil? Sí. Exacto. Entonces hay que ser cuidadosos en este sentido de evitar estas teorías totalizantes, de asumir que existe un principio absoluto de todo y un final absoluto de todo. Sobre todo cuando hablamos de procesos mentales es muy complicado. También creo que valdría la pena poner una palabra de precaución cuando estamos haciendo estas dicotomías entre lo creativo emocional y la parte lógica racional del cerebro. Lo que yo he visto, lo que he leído es que en realidad el cerebro no está tan compartamentalizado. eh, y dentro incluso de la parte lógica hay bastante creatividad e incluso dentro de la parte emocional podemos encontrar cuestiones con una cierta racionalidad. Por ejemplo, se habla de la inteligencia emocional actualmente, ¿no? Uh-huh. Tipos diferentes de inteligencias que conviven en una misma persona. Entonces sí, yo creo que esta dicotomía tampoco nos ayuda mucho. Cuando yo era chico, en la primaria, había una obra de teatro que se llamaba ¿De qué color es el viento? No sé si ya te platiqué esto o no, pero viene a cuento porque en la obra a mí me tocaba ser el científico. Entonces llegaba una niña a preguntarme que de qué color era el viento, ¿no? Y entonces yo le explicaba qué es el viento, cómo surgen las corrientes, los cambios de temperatura, bla, 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 ¿no? Y al final de toda mi explicación la niña me veía toda triste y dice, pues los científicos sabrán mucho, pero no tienen imaginación. Y se me hace chocante esta visión de que la ciencia carece de imaginación. Al contrario, yo creo que un científico, un buen científico, no solamente tiene mucha imaginación, también tiene muchísima curiosidad. Es otro de los elementos que tú planteas como parte de los requisitos para ser original, ¿no? Definitivamente estamos rodeados de cuestiones asombrosas y el estarnos preguntando continuamente sobre lo que nos rodea es lo que da origen a nuevas cosas. No es simplemente la mera repetición. Fíjate que recuerdo, ahorita que comentabas la anécdota de la obra de teatro, cuando estaba en la carrera, mi maestro de epistemología, una persona muy, muy inteligente, el maestro Pajarito, decía que él tenía como, le gustaba mucho la física, entonces sus estudios de epistemología siempre rayaban con la ciencia, ¿no? Y él decía, es que un físico tiene que ser un filósofo y un astrónomo tiene que ser un filósofo, en el sentido de lo que tú dices, no puede ser cerrado, tiene que ser curioso y hacer preguntas más allá de lo que podemos pensar que nos puede evidenciar datos duros, ¿no? Cuantitativos. Tiene que pensar en otros elementos para poder, bueno, idear, proponer, interrogarse y encontrar nuevas respuestas. Entonces, creo que la creatividad, pues, también va por ahí, ¿no? Uh-huh. Y también tiene que ver con esto que acabas de mencionar de esta capacidad para observar y preguntarnos más allá incluso de nuestra misma área de especialidad. Este
físico que tiene que ser filósofo, tiene ya más herramientas para preguntarse sobre lo que está pasando. Y eso también le permite hacer conexiones nuevas. Y eso creo que es una parte fundamental de la creatividad, la capacidad de generar conexiones entre elementos que aparentemente estaban totalmente inconexos. Y eso es bien interesante. Cuando yo estudiaba psicología, había una frase muy buena que dice que aquel que tiene solamente un martillo ve clavos por todos lados. En la medida que amplías tu caja de herramientas y tienes más posibilidades de hacer cosas, te das cuenta que es posible encontrar nuevos vínculos entre las cosas. Fíjate, Fernando, que ya que estamos recordando tanto nuestro pasado, cuando estaba en la preparatoria y andaba por ahí descubriendo el mundo, no sé cómo terminé en una reunión que estaba llena de artistas. Y pues yo estaba muy chica, quizá tenía 17, 18 años y allí pues todos eran un poco más grandes, ya profesionales. Y recuerdo muy bien a un pintor y tenía una exposición de pinturas, las estábamos viendo y platicaba algo que no olvido y que de pronto cuando surge la oportunidad como hoy lo comento. Y es que decía que ya no podía crear de manera natural y entonces tenía que acudir a sustancias que le provocaran luz, color, imaginación. Había abandonado esta posibilidad de crear o de su proceso creativo o ser original, sí, de manera quizás espontánea, ¿no? Y fíjate que hay un libro, no sé si lo has llegado a leer, que se llama Enfermedad y Creación. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Ya no se edita, es viejo, lo leí, lo saqué de la biblioteca hace muchos años y me gustó mucho porque hablaba sobre distintos artistas y cómo se conectaba su proceso creativo con enfermedades que tenían. Entonces, por ejemplo, Beethoven, el momento en que componía la novena sinfonía, cuáles eran los males físicos que le aquejaban, o Frida Kahlo, o Lewis Carroll, el de Alicia en el País de las Maravillas, que tiene una enfermedad, Nietzsche, bueno, así distintos escritores, artistas, pensadores, y la relación con el proceso creativo. Y entonces, aunque no llegaba a un cuestionamiento, solamente era como una muestra sobre sus quejas físicas y su proceso, lo ponía como en relación, ¿no? ¿Qué sucedía en ese momento? Y también, bueno, lo relaciono con el ejemplo que te mencioné anteriormente, porque a veces se suele pensar que el drama, la emocionalidad exasperada, las grandes desilusiones amorosas, como las de muchos poetas, llevan a la persona creativa a crear, a construir, ¿no? Y a ser original. ¿Tú cómo ves esta perspectiva? ¿Te parece que es más un mito o crees que hay algo de cierto, de verdad? Fíjate, es súper interesante esto que mencionas. Yo creo que, y esto lo vamos a vincular un poquito con nuestra plática anterior que tiene que ver con arte también, si te fijas, en gran medida los artistas, muchos artistas comienzan copiando, porque lo primero que tienen que hacer es desarrollar la técnica, tienen que conocer la técnica de su oficio. Un escritor debe de saber ciertas técnicas, un pintor, un músico, una bailarina. Cualquier artista debe de conocer o manejar la parte técnica. Y eso implica la copia y la repetición hasta que tienes un cierto nivel de maestría. Y a partir de eso, ya te dicen, bueno, ahora que ya conoces la técnica, ahora sí, dinos lo que tú tengas que decir, expresa tus propios términos, ¿no? Y es ahí cuando viene el miedo a enfrentarse a la hoja en blanco. Muchos artistas, entonces, ¿qué es lo que proponían? Y esto no es algo nuevo, era la búsqueda de los estados alterados. Es decir, como no quiero que mi cerebro me traicione y que la lógica se interponga entre yo y mi proceso creativo, que sea lo más espontáneo posible, empezaron a experimentar con algunas cosas. Por ejemplo, los cadáveres exquisitos de los escritores del siglo XIX. O la escritura automática, que vas escribiendo lo que se te va, viene a la cabeza, como caiga. Es muy, por ejemplo, los chorros de conciencia, como lo que escribió Marcel Proust. O, por supuesto, la experimentación, incluso con drogas u otros elementos Sí. psicodélicos, ¿no? Que esto, desde los bebedores de ajenjo en Europa del siglo antepasado hasta los Beatles con su LSD, con Lucien Sky, con Diamonds,
buscan estas formas nuevas de inspirarse, de buscar nuevas conexiones en un momento donde ellos se sienten bloqueados. Es decir, no es algo nuevo esta búsqueda. Incluso también la parte de los sueños, a través de la recuperación de lo anárquico, de lo absurdo, de lo extraño que pueden ser nuestros sueños, nosotros a partir de ahí empezamos a proponer algo diferente, ¿no? Pero finalmente, aun cuando busquemos estos estados alterados, de todas formas, aquí voy a coincidir un poquito con Parménides, finalmente todo pasa a través del filtro de nuestros sentidos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace nuestro inconsciente? Lo deforma, lo modifica, lo disfraza, pero de todas formas fue algo que pasó a través de nuestros sentidos. Entonces, yo creo que sí es inevitable tener por lo menos un vínculo o un elemento arraigado en esa realidad en la que estamos inmersos, por más que luego lo desfiguremos. Y luego también lo que mencionaba sobre la técnica, Picasso y Jackson Pollock hablaban de esto. Hay que primero repetir, copiar, y quizá ahorita partimos a hablar sobre la copia, eh, para poder dominar la técnica y entonces proponer, ¿no? Poder hacer algo, no necesariamente tiene que ser nuevo. Creo que aparecería entonces también el concepto de innovador, que sería un giro, una nueva manera. Sobre todo, si pensamos en artes en concreto, creo que es más difícil para el músico y para el bailarín poder ser original o proponer, porque generalmente pues, se trata de partituras que ya están, que se repiten, o de coreografías que ya están hechas. Entonces, ¿qué destaca al gran músico, a la gran bailarina o bailarín, si ya domina la técnica, pero tiene que ejecutar algo que ya está hecho por alguien más? Pues a veces dan un giro o un perfeccionamiento, ¿no? Que no necesariamente es una propuesta nueva. Tampoco ahí habría que devaluar, yo diría, el tema de la copia, ¿no? Porque el dominio de la técnica no es cualquier cosa. ¿No? Y además está el valor interpretativo. Uno lo puede ver, por ejemplo, en los conductores de orquesta, los directores. Dependiendo de cómo interpreten ellos la obra que ya está escrita frente a ellos, ellos van a crear algo que puede ser emocionalmente muy diferente de un director a otro. Y eso es innegable. ¿Y qué me dices de la dificultad que tenemos los fotógrafos, no? Que nos dicen, sí, qué padres fotos tomas, nos dicen los fotógrafos. Debes de tener una cámara maravillosa. Sí, la cámara hace todo el trabajo. Sí, no todo es técnica, por supuesto. Yo que soy una aficionada a la pintura, eh, sé que puedo copiar, porque bueno, así se empieza, ¿no? Copiando, copiando, pero hay algo más, hay un elemento que, que debe aparecer, o que de pronto si todos hacemos la misma copia, no queda igual, pensando que más o menos tenemos el mismo nivel, ¿no? Hay algo que se puede proponer. Entonces, en el caso de la foto es así, pues 5 fotógrafos con la misma cámara, una cámara con mucha calidad, y que les pidan tomar determinada imagen, no van a tomar la misma porque hay algo, hay una subjetividad. Exacto, hay una subjetividad. Y también tenemos el caso extremo, opuesto, ¿no? Que es aquella gente que tiene un dominio de la técnica asombroso, pero que es incapaz de proponer. Y lo que terminan haciendo son cuadros de perritos jugando al póker, técnicamente perfectos, pero que no te dicen absolutamente nada. O sea, Sí, sí, porque sí. un artista aquí en Guadalajara, no voy a decir su nombre, que ha generado varios escándalos por copiar, apropiarse, como ella dice, de la obra de alguien más, son viles copias. Bueno, no son viles porque tienen dominio de la técnica, son muy buenas copias, pero siguen siendo copias. Pero ella dice, es que me la apropié. Y luego participa en concursos y dices, bueno, ¿dónde está tu aportación? No basta con ser bueno en la técnica, tienes que aportar algo. Y fíjate, es bien interesante esto porque finalmente también no podemos dejar de lado que hay un mercado y que el mercado se maneja también en cuestiones de los aparentes gustos de los consumidores, pero estos gustos están en gran medida formados a través de una paradoja que mencionaba, que tiene que ver con lo familiar.
Es decir, a todos nos gusta lo novedoso, a todos nos gusta que nos sorprendan, pero hay un límite a esa novedad. Debe de estar anclada en algo con el cual nos podemos vincular. Si es totalmente extraño, nos vamos a sentir enajenados y no nos va a gustar tanto. Estoy pensando, por ejemplo, cuando Revueltas, creo que fue el que creó el famoso sonido 13, era tan ajeno a la experiencia común de las armonías de la música que la gente lo rechazó. También estoy pensando en el famoso Armory Show del siglo pasado de Nueva York, cuando se trajeron a los vanguardistas de Europa y la gente lo veía así como, ¿y esto qué rayos es? ¿No? Justamente porque estaban desligados de los procesos que habían pasado esos artistas, que ellos sí estaban en contacto entre ellos, y entonces la acción había sido más o menos esperada, con los impresionistas, los expresionistas, los post-impresionistas, etcétera. Y llegan a América, que había tenido una evolución diferente, y la gente dice, no, esto no me gusta, pero para nada, esto no es arte, ¿no? Era demasiado disruptivo. Demasiado disruptivo, exacto. Y entonces, esa es la gran paradoja de la originalidad. Cuando llegas a ese nivel de disrupción, puede ser que haya un rechazo. Y totalmente. Fíjate que Ortega y Gasset dice que tendemos a rechazar lo que desconocemos en un análisis de la cultura, cuando habla de la cultura. Estamos familiarizados con cierto tipo de creaciones y contenidos y ya las aceptamos y sus propuestas, cuando no salen mucho de esa circunferencia, pues son aceptadas, pero cuando son ya no siquiera, digamos, anárquicas, un poco disidentes, creo que ahorita ya en la actualidad puede ser un éxito total o un rechazo total. Quizá en otros momentos tendría más probabilidades de ser rechazado, pero ahorita gusta mucho el espectáculo, ¿no? Entonces podría ser que pueda tener éxito, pero hay muchas probabilidades de que no. Y volviendo al tema del proceso creativo, ¿qué elementos consideras que tiene que haber en este proceso para que una persona se dedique a las artes, al diseño? Bueno, no tenemos que ser necesariamente de estas áreas, pero todos podemos ser creativos, ¿no? Pero ¿qué tendría que pasar en el proceso para ser originales? Ok. Bueno, creo que estamos hablando también de varias palabras que a veces usamos de forma intercambiable, pero que no son necesariamente sinónimos. La originalidad, la creación, la innovación. Voy a aclarar ahorita de estas tres palabras. Originalidad, creatividad e innovación. Las usamos de forma intercambiable y no son lo mismo. Me gusta poner una analogía de la biología. Te has encontrado con esa pregunta filosófica de qué fue el primero, si el huevo o la gallina, ¿no? En Sí. realidad, cuando hablamos de evolución, nos vamos a dar cuenta que la aparición de nuevas especies es un proceso con muchas etapas que es difícil determinar un momento exacto en el cual hay un cambio y dice, es que este ya es diferente de este otro. Es un proceso muy largo, muy tortuoso y prácticamente es imposible encontrar ese punto separado, ¿no? Y sin embargo, es ese proceso que da originalidad a nuevas especies. Entonces, cuando hablamos de originalidad hay que entender que estamos hablando de eso, de el origen de algo que previamente no existía, es algo nuevo. Yo suelo decirle esto a mis alumnos, piensen cuando están creando algo en el primero de su tipo. No existe algo previamente como esto. Pensemos en el primer avión que alguien diseñó en el planeta. Podemos sí decir que sí, se basó en el vuelo de las aves, pero antes de su invento no había aviones en este planeta. No, eso es totalmente original. Es el origen de muchas cosas. Y ahora tenemos chorros de aparatos diferentes que vuelan. Entonces, eso es un elemento importante. La originalidad podríamos decir lo que es el primero de su tipo. Sobre algo que ya no existía, ¿verdad? Entonces, para ser original, tiene que ser algo nuevo que llega y nunca antes había existido. No en esa forma, no de esa especie. Por supuesto, tienes elementos previos. Podríamos decir que ontológicamente la creación es imposible porque siempre tomas algo de otro lugar para transformarlo y hacerlo otra cosa. Pero aún así, y volviendo a la Gestalt,
Sabemos que una pintura es muchísimo más que la suma de sus partes. Entonces, eso es importante. Cuando hablamos también de creación, entonces no me voy a poner religioso, no voy a decir que Dios es el único capaz de hacer una creación. Voy a decir que una creación simplemente es el reacomodo de los elementos existentes en algo nuevo que tiene una existencia propia. Pensemos en un pastel. Un pastelero es capaz de crear un pastel. Los ingredientes estaban ahí, sí, pero los ingredientes por separado, aunque los pongamos en una capsulita, no son un pastel, son los ingredientes, son cosas diferentes. Y aunque el pastelero haya seguido una receta y esta receta se la haya pasado a su abuelita durante generaciones, haya sido exactamente igual, cada pastel sigue siendo creado, por más que sea una copia. Tú puedes tener dos pasteles, tú puedes tener dos personas que son gemelas y cada una tiene una existencia separada del otro. Por lo tanto, hay una creación ahí. Y está la parte de la innovación, que en gran medida también tiene con la idea de lo nuevo. Y creo que hay que ser cuidadosos con esta parte. No necesariamente la parte de la novedad o de lo novedoso es un valor en sí mismo. A veces pensamos que sí. Y eso lo que da origen es a montones de cosas inútiles, de chabacanerías, y la gente dice, ah, sí, lo que pasa es que este producto siempre ha sido negro, entonces soy bien novedoso porque ahora lo pinté de fuchsia. Eso es simplemente la novedad por la novedad. No genera absolutamente nada nuevo, no hay una propuesta nueva, no hay nada nuevo, solamente le cambiaste el colorcito y ya con eso dijiste, ah, es que soy novedoso porque nadie más lo había hecho. No, no va por ahí. Sin embargo, la innovación tampoco implica una originalidad absoluta. Scott Bergund, que es un teórico de la innovación, menciona un caso muy claro. Dice, a ver, si yo me voy a una aldea aislada y les pongo drenaje, eso mejora la calidad de vida de estas personas. No es una idea novedosa. Los drenajes han existido desde el tiempo de los romanos. Pero en términos de la vida de estas personas, eso es una innovación, porque han mejorado su calidad de vida. De hecho, hay un físico, un ingeniero ruso, Altshuler, que basa toda su teoría, que se llama TRIS, uno se la puede recordar fácilmente porque truenan los dedos y TRIS, que dice, básicamente, los problemas a los que nos enfrentamos en los diferentes ámbitos del conocimiento humano ya han sido resueltos. Lo único que pasa es que ya fueron resueltos en otro ámbito y no se ha generado ese vínculo, esa capacidad de relación. Cuando lo hacemos es que decimos, ah, pues claro, funciona también aquí. Y eso es una innovación. Ahorita que hablas de la innovación y lo resuelto, quizás asociamos más la innovación con el ámbito tecnológico, ¿no? Sí. Con la mezcla de lo que, como dices ahorita, lo que ya está hecho, pero con un elemento nuevo, que es bueno, la tecnología, que es así la que está proponiendo a una velocidad muy alta pues, diferentes elementos que se pueden combinar y en esa combinación pues, se puede ser no solo innovador, creo que yo que también original. Sí, sí, totalmente. Pero hay un elemento común en toda esta cuestión de la creación, la originalidad y la innovación. El resultado final debe de funcionar. Punto. Los japoneses tienen una palabra maravillosa para expresar aquellas cosas que tenían buena intención, pero resultan totalmente inútiles. Shindogu. Y se refieren a aquellos objetos que están basados en algo que funcionaba, pero con este nuevo cambio que se le hizo, esta innovación, terminaron siendo totalmente inútiles. Pensemos, por ejemplo, en una tetera hecha de mimbre. Ajá. Sí, tendría la forma de una tetera, pero no contiene el agua, no sirve. Ese es el ejemplo clásico del Shindogu, ¿no? Esos inventos maravillosos que no sirven absolutamente para nada. Y que son efímeros, y que son chistosos, y que no van a ningún lado. Y si te fijas, los catálogos están llenos de esos productos. Oh, mira, a alguien se le ocurrió una nueva forma de peinar al perro. Y te venden un peinador para perros. Inútil. Podrá ser creativo, podrá incluso pues,
no sé si llamarlo original, pero siendo inútil. Y finalmente yo creo que un objeto, una creación debe de tener un propósito, aunque no tenga una utilidad. Porque si no, si yo hablara exclusivamente de la utilidad, podríamos decir que el arte no es útil y entonces desdeñarlo. Y no, el arte posiblemente no tenga una utilidad, pero sí tiene un propósito. Y en la pregunta de los elementos, también es importante ver, y voy a regresar a Parménides, sí, es difícil hacer algo que jamás haya existido y que no hayamos tomado algunos elementos de alguna otra parte para esa posible inspiración. Pero hay algo que yo creo que también podremos entender que hay la capacidad sintes- de sintetizar, de unir, de modificar, de hacer estas conexiones de las que hablaba, que previamente no estaban. Hay otro teórico, tiene una serie de documentales que uno puede encontrar en YouTube, que son maravillosos, que se llama Everything is a Remix, todo es una mezcla, que habla de esto, ¿no? De que realmente, sobre todo, por ejemplo, en música o en el cine, es muy difícil encontrar algo que sea absolutamente original. Generalmente sí reconocemos nuestras influencias, sí sabemos de dónde vienen las cosas, pero ¿qué es lo que hacemos? Las mezclamos de una forma diferente, las modificamos y creamos un producto que es distinto. Pone un ejemplo, perdón, a veces me repito a mí mismo. Pone, por ejemplo, las películas de Star Wars. Aquí tengo una de esas. Yo soy fanático de Star Wars. Dice, George Lucas en realidad retoma muchísimos elementos de películas del western americano, de las películas japonesas, toda esta idea de los shogunes y los samuráis y sus códigos del honor, retoma imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, todas las peleas espaciales que vemos en realidad son reconstrucciones de películas viejas de peleas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces son estos elementos totalmente disímiles que retoman Lucas y crea algo que es un producto con un impacto cultural enorme. Entonces yo creo que sí podemos ahí hablar de una originalidad, porque no es la mera repetición, es una recombinación de los elementos. Ahorita que hablas de cine, hay como muchos ejemplos de propuestas que justamente son originales, porque, bueno, el cine es el arte más nuevo, oficialmente, se ha hecho durante mucho tiempo y la técnica, bueno, pues va siendo estudiada por lo que ya se hizo. Pero, por ejemplo, hay directores que realmente inventan nuevas técnicas. Por ejemplo, el elemento sorpresa, que es utilizado por Hollywood, sobre todo, o por el cine estadounidense, es algo que no existía en su momento y a alguien se le ocurrió. O la cámara en primer plano con películas como La Bruja de Blair o Rec, por poner un ejemplo que se usa mucho en las películas de terror, que es esta cámara en movimiento, ¿no? Hay varios elementos que tienen las bases técnicas, que tienen todo el aprendizaje y la experiencia. Me hiciste acordar de George Romero. Películas de terror han existido prácticamente desde que se inventó el cine. Podemos pensar en Drácula o en Frankenstein o en La Momia, que durante un tiempo Hollywood se dedicó a hacer eso, ¿no? Sí. Pero George Romero de repente es el primero que saca la idea de los zombies con el despertar de los muertos, creo. Y a partir de ahí generó un género. Creó, es original, totalmente. Tristemente, lo que vemos ahora en Hollywood, por ejemplo, es una carencia de originalidad. Si te pones a ver los éxitos más destacables en los últimos años de las películas, lo que vas a encontrar es que las películas que venden más son secuelas o remakes, es decir, versiones nuevas de algo que ya se había hecho. Es repetición, repetición, repetición. ¿Por qué? Porque Hollywood ha encontrado una fórmula de la cual genera mucho dinero. Dice, ¿para qué me voy a arriesgar? Si la gente me pide esto, esto les voy a dar. Y lo mismo pasa en la música, fíjate, hay un estudio bien interesante sobre diversidad tonal. Se pone a ver la música de los años 70 y los años 80, sobre todo los que vendían más en los billboards,
Y la diversidad tonal era enorme, había una gran diversidad. Y lo que está pasando actualmente es que la diversidad tonal se ha disminuido drásticamente. Tú escuchas la música actual y es lo mismo, son los mismos sonsonetes. Sí, efectivamente. Hay un nombre para eso, el de millennial, o algo por el estilo. Porque todo es lo mismo, porque ya es el éxito comercial que ya se encontró y que dice, ¿quieres tener un éxito comercial? Repite esta fórmula, ¿no? En el ejemplo del cine, como tú dices, los remakes están tomando, bueno, a mí me gusta mucho el cine de terror, por lo que veo también a ti, si te sabes así varios títulos, Yo y no hay una, tanto, mi hermano es fanático del cine de terror, por eso sé de cine de terror. Que hablen de cine. en los últimos años, de la década, quizá, pues ha habido más remakes de películas que eran muy buenas y en la apuesta del éxito, creo que han fallado, independientemente de que podamos ver una película ochentera, pues con sus limitaciones en efectos especiales, por supuesto, porque hay que contextualizarlo, y ahora una nueva, pues tiene toda la capacidad digital de poder hacer esta realidad virtual, ¿no? De hacerla creíble. Independientemente de eso, yo creo que no les ha funcionado muy bien la fórmula, creo que sí se han yo como espectadora, por lo menos, me he decepcionado de varios filmes que digo, no, es que yo me quedo con la que tiene 50 años, con la que tiene 40 años. Pero bueno, quizá en números sí sea redituable. Y esto nos regresa también un poquito a la cuestión de si es posible ser original, ¿no? Sí. Incluso volviendo a lo que platicábamos hace rato de los bailarines y de los músicos. Hay una frase que a mí me gusta mucho de una maestra de diseño, Jessica Barnes, que dice, a ver, sí, ya hay muchas cosas que ya están hechas, pero no todo se ha hecho en este momento, en este contexto y con tu propia voz. Así que inténtalo, pero ante todo, sea auténtico. Y esta creo que es una condición importante para la creatividad y la originalidad, la autenticidad. Es decir, es esta exploración, es esta búsqueda, es saber que no necesariamente estoy haciendo algo que jamás nadie ha visto en el mundo, pero lo estoy haciendo con mi propia voz, con mi propio criterio, con mi propio punto de vista, y eso es lo que hace diferente. Uno, por ejemplo, puede escuchar unas versiones jazzísticas maravillosas de la música de los Beatles, y son hermosas, y no tiene nada de malo, y tú escuchas la voz de las cantantes modificando los ritmos, cambiando la intención original de los Beatles, y funciona. Entonces, yo creo que la gente no debería quedarse pasmada ante esta idea de que ya es imposible hacer algo original. Existe este mito de el dirigente de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos que a principios del siglo pasado declaró que ya todo estaba inventado. No, hay que seguir intentando. Hay que ser ingenuo a veces y decir, voy a lanzarme, ¿por qué no? Una amiga mía que sabe muchísimo de cocina, estudia, no es chef, pero constantemente toma cursos, me platica que lo que hace a un buen cocinero, ya no digamos un chef, un buen cocinero, no es tanto un platillo así, novedoso, cocina contemporánea, sino que con los elementos que se tienen, por ejemplo, en la casa, en cocina, en el refrigerador, te queda un platillo sabroso. O sea, la capacidad de improvisar. Y me contó una anécdota que creo que viene al caso, porque en la ciudad donde ella creció, decía, yo criticaba a mi mamá porque siempre preparaba carne con chile y yo decía, qué poca creatividad. Y ahora que he estudiado cocina, veo toda la creatividad que tenía porque con los pocos elementos que había, preparaba carne con chile en una gran variedad de platillos diversos, ¿no? Y allí también está como un reto conceptual que sería como una parte que yo defendería para no quedarnos solamente con la idea de la inspiración, sino es con los elementos, con lo que tengo, con lo que cuento, con mis herramientas, que puedo construir y puede salir algo interesante. O
Si nos vamos también de nuevo a la música, yo pienso en el mundo del jazz, donde lo más interesante justamente es cuando uno va a escuchar jazz en vivo y es la improvisación, donde los músicos se olvidan de partituras y establecen un diálogo entre ellos, a ver a dónde los lleva. Es bien interesante también esa parte. Fíjate que es el caso de la bossa nova. Los esclavos africanos en Brasil no tenían acceso a las bebidas alcohólicas, digamos, placeres culinarios que podían tener las personas que no estaban esclavizadas. Y los tenían encerrados, y entonces ellos, para buscar una manera de entretenimiento, de pasarla bien, crearon la bossa nova, ¿no? Y es como, creo que la bossa nova y el jazz hasta cierto punto les encuentro como una semejanza, ¿no? En su proceso creativo, de dónde salieron. Y entonces a veces pues las ciertas limitaciones te pueden llevar a hacer, ahorita pensando en la música, composiciones bastante interesantes que van a perdurar. ¿Sí? Y es curioso, es caminar a ver a dónde te lleva ese camino. No sabes tu destino. Entonces, el valor está en esa exploración. Hay otras artes donde es al contrario. Tú sabes perfectamente a dónde quieres llegar, pero lo interesante es los vericuetos a los cuales puedes ir antes de llegar a ese punto. Y es mucho lo que ocurre en el cine. Pero cómo va a llegar ahí es sorprendente. Exactamente. A veces ni los propios creadores lo saben, tienen algo escrito y en la grabación viene este momento, ¿no? De iluminación y lo cambian, modifican, dicen, no, vamos a hacerlo de esta otra manera. Exacto. Y eso también es lo que te permite el dominio de la técnica, regresando a un punto anterior. Yo suelo decir que los arquitectos me sorprenden porque son capaces de ver un espacio vacío y llenarlo de cosas. Saben cómo resolver el tránsito, los descansos, los puntos visuales, las iluminaciones, las sombras, todo. Y todo está en su cabeza antes de empezar a dibujarlo. Es maravilloso. Y esto lo ligo con la idea de la imaginación. Yo estoy seguro que todos poseemos una gran imaginación. El problema está en que no a todos se nos dan las herramientas para poder expresar esa imaginación. La imaginación puede expresarse de miles de formas diferentes. Puede ser a través de una receta de cocina, de música, de movimientos corporales, de un plano técnico, de letras, de lo que tú quieras. El problema está en que mucha gente jamás aprende a dominar esos lenguajes con los cuales poder expresar su imaginación. Tiende a frustrarse y decir, bueno, es que como no sé hacer eso que a ti te salió también, entonces yo no tengo imaginación. Y lo dejan de intentar. Pero yo estoy convencido que la gente tiene muchísima imaginación. El problema está en que en algún momento del proceso educativo nadie les enseñó a expresar eso. Uh-huh. Puede ser la misma educación o la Sí, yo personalidad. creo que la misma educación es una de las causas por las cuales hemos perdido creatividad y originalidad en el mundo. Porque todo se estandariza. Si tú te vas, por ejemplo, a lo que se hace en las grandes universidades, es, es el criterio de calidad. ¿Qué es esto? Que todo se haga exactamente de la misma manera. Pero si todo se hace exactamente de la misma manera, ¿dónde está el espacio para lo nuevo? Para la creación, para la diferenciación, para la originalidad. No hay. Fíjate, es una de las cosas bien chistosas que tiene la vida, es una de esas ironías que alguien más señaló, pero no me canso de repetirlas. Se supone que la universidad es el espacio donde celebramos la individualidad de las personas. ¿Y qué es lo que hacemos en el momento que se gradúan? Los uniformamos con togas y birrete, todos igualitos. Es una de esas ironías de la vida. Y a pesar de que en la universidad existe todavía un poco este espacio de proponer, voy a hablar de Jalisco en concreto, los empresarios, los grandes empresarios, no las pymes de nuestro estado, le piden a las universidades, bueno, en este caso a la Universidad de Guadalajara, que cambien sus programas de estudios y que los adapten a las necesidades de sus empresas.
todavía estarían cerrando más las posibilidades, ¿no? de ser más espontáneos, más creativos y más libres. Y es de un cortoplacismo, pero de miedo. Es decir, porque las empresas están pensando en sus necesidades de ahora, mientras que la educación en teoría está preparándonos para lo que viene, no ahora, 5, 10, 15, 50 años más adelante. Y además ellos están pensando nada más en su estructura de empresa, que ni siquiera es estereotípica de todas las empresas del mismo rubro. Cada empresa tiene sus particularidades y ellos le exigen a la universidad que saque egresados en los cuales ellos inmediatamente los pongan a trabajar, ¿no? Si ellos quieren eso, si ellos quieren egresados ya perfectamente adaptados a sus particularidades, perdón, entonces lo que tienen que hacer es poner escuelas técnicas ellos, que ellos los paguen y que tengan ellos control de sus planes de estudio. Padrísimo, se vale, no estoy en contra de eso, pero que no se metan con las universidades. Sí, pues ahí hay acuerdos, pues, eventualmente cada cierto tiempo suelen demandar, no es la primera vez que escucho, ¿no? De que hay que revisar los programas, que tenemos como empresas otras necesidades y los egresados no vienen preparados, y supongo también que tiene que ver con que tienen que capacitarlos, ¿no? Y que eso implica un costo extra para estas empresas. Y sobre todo porque no les gusta cuando llega un universitario con sentido crítico. Pone en duda los valores éticos de la empresa. Sí, podría convertirse en un anarquista, es un peligro para algunas Sí, por eso empresas. no les gustan los libres pensadores en las empresas. Sí. Oye, Fernando, y en el sentido de la originalidad, ¿crees que una persona pueda ser, ahorita que hablas de la imaginación, original, tener una idea original o un par de ideas originales y que se quede ahí, digamos, que fue lo único que pudo aportar, y que hay personas que pueden ser constantemente originales? ¿Puede existir esta disparidad? Hace rato hablaba de Lewis Carroll, tiene una frase maravillosa, la reina de corazones, que dice, yo pienso 1.000.000 de cosas imposibles antes del desayuno, ¿no? Claro, el punto está en que vivimos en un contexto donde no se premia mucho la experimentación y la búsqueda de esas cuestiones que suenan imposibles y lógicas y absurdas, ¿no? Vas a fracasar, por supuesto, muchas veces, pero en otras ocasiones vas a tener éxito. Y cuando lo tengas la gente se va a asombrar y va a decir, oh, mira, qué original eres, ¿cómo no se me había ocurrido a mí? Muy al estilo de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Cuántos prototipos no tuvo? Y no podemos negar que es un genio, ¿no? A pesar de que algunos no se podían ejecutar. Así es. Y una condición yo creo que es indispensable para poder ser original e innovador y creativo, las tres, es el riesgo. Aquella persona que no está dispuesta a arriesgarse a fracasar es incapaz de proponer algo nuevo. Los grandes creativos fracasaron, y fracasaron muchísimo. Edison decía que para encontrar una forma correcta de hacer una bombilla eléctrica, encontró 1.000 formas equivocadas de hacer una bombilla eléctrica. En esta cultura le tenemos pavor al fracaso. Cuando estamos en la escuela, lo que más nos exigen nuestros profesores es que demos la respuesta correcta. ¿Por qué no damos un espacio para la búsqueda, para la experimentación y por qué no al fracaso? Yo creo que el mejor lugar para fracasar es la escuela, donde los costos y las implicaciones son pequeñas. Fracasa, date tiempo, date oportunidad de equivocarte. ¿Crees que una persona que es original, que tiende a ser muy imaginativa, tiene más posibilidades si tiene dominio de la técnica que una que no lo tiene? Yo creo que eventualmente, si no lo tiene, lo desarrolla. No, estaba pensando, a ti que te gustan las cosas de terror, en Stephen King. Stephen King es una persona que los grandes literatos desprecian su estilo, pero es de una eficacia narrativa impresionante. Tú empiezas a leer un libro de Stephen King y cuando te das cuenta ya pasaron 3 horas, estás totalmente desvelado y quieres seguir leyendo. No creo que le vayan a dar jamás un premio Nobel de literatura a Stephen King, lo cual realmente es una pena, pero tiene un dominio de la técnica maravilloso y es tremendamente imaginativo, se le ocurre cada cosa.
Tengo pendiente en mi lista tener que leerme uno de Stephen King. Y ya para ir cerrando, Fernando, bueno, estamos hablando, o hemos estado hablando, bueno, de la copia, de la imaginación, del proceso creativo, y indirectamente, pues como que hemos seleccionado un nicho artístico, un diseño, quizá podría aplicar un poco la ingeniería por la cuestión de la innovación, pero se puede ser original una persona común y corriente sin que esté dedicada necesariamente a ámbitos artísticos. Por supuesto. Todos tenemos una gran capacidad de experimentación en nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que ya hablaba yo de la cultura que está en contra del fracaso, pero también tenemos otro elemento que va en contra de nosotros, y es un elemento biológico, que tiene que ver con buscamos las soluciones que nos ahorran energía. Por ejemplo, voy a decir algo muy pedestre. Todas las personas tienen un ritual para bañarse, que no cambian. ¿Por qué? Porque no tienen que estar pensando de que, ¿qué debo hacer primero? Sí, primero debo de abrir la llave, luego debo de enjabonarme, y luego debo hacer, no están pensando conscientemente. Al tener un ritual donde es mecánico esto, todo ese tiempo de procesamiento se lo ahorran y pueden, mientras están bañando, estar pensando en otras cosas. Pero es cuando las personas ponen la atención, centran su atención en lo que están haciendo en ese momento, que se dan cuenta que dicen, a lo mejor esto lo podría hacer de forma diferente, porque esto es ineficiente. Estoy tomando mucho tiempo, me está lastimando, o hay algún otro problema. Cuando hacemos las cosas mecánicas, no las analizamos. Cuando nos damos ese tiempo para estar conscientemente, y esto va en contra de aquellos que usan drogas y otros elementos psicotrópicos para ser creativos, cuando te pones a analizar conscientemente tú aquí y tú ahora, te puedes dar cuenta de cosas que antes no habías visto y que puedes modificar, que eso introduce un elemento de cambio que cuando lo hace la gente dice, mira, no se me había ocurrido. Y puede ser algo tremendamente pedestre como la forma en la que uno tiende la cama. Hay dos momentos donde yo sí sugiero que la gente no se ponga creativa en absoluto. Uno, cuando estamos hablando de contabilidad. La contabilidad creativa generalmente te termina llevando a la cárcel. Y la otra es cuando estás operando a una persona en un quirófano. Tampoco se vale en ese momento ponerse creativo. Es mejor seguir las instrucciones. Fuera de eso, yo le digo a la gente, experimenten en su mundo. No pasa nada. Cuando estén cocinando, cuando estén vistiéndose, cuando estén pintando, cuando estén haciendo cualquier cosa, cualquier actividad, solamente lo único que tienen que hacer es darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Hay la teoría, este mito de Newton, ¿no? Que ve caer una manzana y en ese momento se le ocurre la teoría general de la gravitación universal. No, en realidad, Newton lo que pasaba es que ya había estado pensando en problemas matemáticos que involucraban el inverso del cuadrado de algo. Y dijo, ya tengo esta fórmula. Y ahora estoy viendo este fenómeno. ¿No podría aplicar esta fórmula a este fenómeno? Y mira, embonan. Hace rato estaba yo haciendo la analogía del cerebro como una computadora. Tu cerebro continuamente está teniendo procesos. Lo que pasa es que muchos de esos procesos corren en segundo plano. No están directamente en tu conciencia. No te estás dando cuenta que ahí están. Algo desatora esos procesos. Por ejemplo, fue bien chistoso este ejemplo que te voy a dar de Europa a finales del siglo XIX. Era la época de las grandes exposiciones. Entonces le pidieron a un francés, a Bing, que hiciera la exposición internacional o la exposición mundial para Francia, ¿no? Y cuando la hizo, o hizo su primera propuesta, lo acusaron de ser un internacionalista, de que no, esto es demasiado, queremos algo francés, algo que hable de nosotros, ¿no? Esto se parece demasiado a lo que están haciendo en otros lados. Y Bing, que para ese entonces publicaba una revista que se llama Japón Artístico, pocos años antes Japón había sido obligado por la fuerza, Estados Unidos había llegado con una fuerza invasora a abrir los mercados japoneses, entonces
Europa había sido inundada de todos los productos nuevos japoneses, ¿no? Entonces ven que fue lo que se le ocurrió, utilizar la influencia japonesa, algo nuevo, para proponer el estilo francés y que dio lugar a lo que conocemos ahora como el arte nuevo, el Art Nouveau, que está fuertemente basado en las influencias japonesas. Entonces, súper interesante. por un lado está eso, ¿no? Y por el otro lado está cuando le das tiempo a tu cerebro de que procese. Es ese silencio. Es cuando el creador te dice, a ver, sí, está padre todo lo nuevo, todo lo novedoso, pero me está distrayendo. Entonces se va a un retiro a las montañas. Por ejemplo, Thomas Mann, cuando escribió La Montaña Mágica, él estaba sufriendo justamente los efectos de otra pandemia que los había obligado a aislarse, ¿no? Esa capacidad del aburrimiento te pone a ti mismo frente al espejo y a tus pensamientos. Ese silencio que a veces es aterrador y a que a la gente no le gusta, porque es verse a sí mismo, también es un espacio creativo impresionante. Fernando, ¿te gustaría concluir con algo más? ¿Algún comentario para las personas? Yo les diría sí a las personas que nos escuchan, nos ven, gracias, que no le tengan miedo a arriesgarse, no le tengan miedo al fracaso, pero que eviten la cuestión de la novedad por la novedad misma. Eso no produce nada interesante. Lo que les recomendaría es, siguiendo el consejo de Jessica Barnes, traten de ser auténticos, traten de decir lo que quieran decir. Si no dominan la técnica, no importa, pueden irla aprendiendo poco a poco, pero hay que ver qué es lo que realmente quieren comentar, decir. No traten de ser simplemente novedosos con el ánimo de impactar o de generar un espectáculo. No, eso no lleva a ningún lado. Pero sí arriesguense, busquen cosas nuevas y sobre todo estén conscientes de su momento, de su aquí y de su ahora. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias por haber participado de nuevo. Espero que en el futuro de nuevo puedas acompañarme. Yo soy feliz tirando netas. Pues muchas gracias y gracias a las personas que escucharon el podcast. Recuerden que pueden escucharlo en YouTube, Evox, Apple Podcast y en Spotify. Y nos vemos en el próximo episodio.